Nunca pensé que acabaría trabajando en un sitio así, ¿sabes? Este teatro, El Velo Caído, tiene fama en el pueblo, pero no precisamente por sus obras. Dicen que está maldito, que pasan cosas raras. Yo, Leo, siempre he sido un poco escéptico con esas cosas. Lo de los fantasmas y las maldiciones me sonaba a cuento chino para asustar a los niños. Pero el trabajo en El Velo Caído pagaba bien, y yo lo necesitaba. Mi puesto era de tramoyista nocturno. Básicamente, vigilar el sitio, hacer alguna reparación menor si hacía falta, y asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Un chollo, pensaba yo. La primera semana fue tranquila. Solo el crujir de la madera vieja, el viento colándose por las rendijas y el goteo constante en alguna tubería. Sonidos normales en un edificio con tantos años encima. Pero luego empezaron las cosas raras. Al principio, eran sutiles. Una puerta que encontrabas abierta después de haber jurado que la habías cerrado con llave. Una luz que parpadeaba sin motivo aparente. Pensé que era mi imaginación, o simplemente la vejez del teatro. Ya sabes, que los pestillos no cierran bien, que el cableado está hecho polvo. Intentaba justificarlo todo de forma lógica. Pero lo que de verdad me ponía los pelos de punta eran los camerinos. Tenían un ambiente distinto al resto del teatro, más pesado. Como si el aire allí fuera más denso, cargado de algo viejo y triste. Los espejos parecían guardar secretos. A veces, al pasar por delante, me parecía ver un movimiento rápido en el rabillo del ojo, algo que desaparecía justo cuando giraba la cabeza para mirar bien. Una noche, estaba revisando el camerino principal. Estaba lleno de polvo, con trajes viejos colgados y un tocador con bombillas fundidas. Un sitio que daba un poco de grima. ¿Para qué engañarnos? Mientras apuntaba en mi libreta las cosas que necesitaban arreglo, oí un susurro. Flojito, como si alguien estuviera hablando justo detrás de la pared. Me quedé quieto, aguantando la respiración. No entendí las palabras. Sonaba como un murmullo ininteligible, pero tenía un tono lamentoso, como si alguien estuviera sufriendo o llorando en voz muy baja. El corazón se me aceleró un poco. Me dije a mí mismo que sería el viento, o el viejo sistema de ventilación. Cosas lógicas, ¿verdad? Terminé mi ronda por los camerinos más rápido de lo normal esa noche, y me fui a vigilar el escenario. Los días siguientes, los ruidos en los camerinos se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo susurros. A veces, oía como si alguien estuviera moviendo cosas dentro, arrastrando muebles. Otras veces, era como si alguien estuviera golpeando suavemente la pared desde el otro lado. Toc, toc, toc. Un ritmo lento, persistente, que me ponía de los nervios. Empecé a evitar pasar por esa zona del teatro si no era estrictamente necesario. Prefería quedarme en la zona del escenario o en la cabina de control, donde me sentía un poco más seguro. Pero el trabajo me obligaba a revisarlo todo. Tenía que ir cada noche, pasar lista, asegurarme de que no había intrusos. Y eso incluía los dichosos camerinos. Una noche, mientras pasaba por el pasillo de los camerinos, sentí un frío repentino. No era el frío normal de un edificio viejo sin calefacción. Era un frío que te calaba los huesos, antinatural. Y con el frío, llegó un olor rancio, como a flores podridas y algo metálico, como sangre vieja. Me tapeé con acento agudo la nariz con la manga de la chaqueta, intentando no vomitar. Seguí andando, rápido, con el corazón desbocado. ¿Quería salir de allí cuanto antes? Al pasar por la puerta del camerino principal, la misma donde había oído los susurros, la puerta se abrió de golpe. Di un salto hacia atrás, soltando un grito ahogado. Miré dentro pero no vi nada, solo la oscuridad y el desorden de siempre. La puerta se quedó abierta, balanceándose suavemente. Me acerqué despacio, con la linterna en la mano temblando. Iluminé el interior. Nada. Ni rastro de nadie. El aire seguía helado y el olor nauseabundo persistía. Cerré la puerta de un golpe, casi con rabia. Me estaba afectando. La falta de sueño,
El estar solo en este sitio todas las noches. Me estaba volviendo paranoico. Decidí investigar un poco sobre la historia del teatro. Fui a la biblioteca del pueblo. Los archivos viejos contaban cosas interesantes, y algunas bastante turbias. Resulta que, hace muchísimos años, hubo un incendio. Un incendio terrible durante una función. Murieron varias personas, entre ellas una actriz muy famosa de la época. Pero lo que más me llamó la atención fue una historia sobre esa actriz. Se llamaba Elara. Era conocida por ser muy intensa. Se metía tanto en sus personajes que a veces perdía la noción de la realidad. La noche del incendio, Elara estaba actuando. Dicen que se negó a abandonar el escenario, que siguió recitando sus líneas mientras el fuego la rodeaba. Una locura, ¿verdad? Pero la parte más inquietante era que, según los rumores, Elara tenía un camerino favorito. El camerino principal. Y fue allí donde encontraron su cuerpo, o lo que quedaba de él, después del incendio. Se decía que Elara no había encontrado la paz, que su alma seguía ligada al teatro, buscando seguir actuando, o quizás, buscando algo que perdió en el fuego. Volví al teatro esa noche con una sensación diferente. Ya no era solo miedo a lo desconocido, ahora tenía nombre, Elara. Y un lugar, el camerino principal. Esa noche, los ruidos se intensificaron. No eran solo arrastres o golpes. Oía lo que parecían ser risas. Risas bajas, burlonas, que venían de la zona de los camerinos. Intenté ignorarlas, concentrarme en mi trabajo. Pero era imposible. Las risas parecían seguirme, subiendo y bajando por el pasillo, jugando conmigo. Llegué al final del pasillo de los camerinos. La puerta del principal estaba cerrada. Escuché con atención. Silencio. Un silencio tenso, cargado. De repente, un golpe seco desde dentro, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Me sobresalté y di un paso atrás. Luego, un arrastrar lento, como si estuvieran moviendo un mueble grande. Se detuvo justo detrás de la puerta. Sentí que algo o alguien estaba al otro lado, escuchando. El pomo de la puerta empezó a girar, lentamente. Hacía un ruido chirriante, como si llevara años sin usarse. Mi respiración se detuvo. La puerta se abrió 1 centímetro. Luego otro. Un pequeño hueco oscuro por el que no se veía nada, pero del que emanaba ese frío antinatural y el olor a muerte. Y entonces oí el susurro de nuevo. Pero esta vez no era ininteligible. Era un nombre. Mi nombre. Susurrado desde la oscuridad, con una voz femenina, ronca y llena de dolor. Leo. El susurro me caló hasta los huesos. Era ella. Elara. Estaba ahí, al otro lado de la puerta, esperando. ¿Esperando qué? El pánico se apoderó de mí. No pensé. No pude pensar. Solo me di la vuelta y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, alejándome de esa puerta, de ese pasillo maldito. Llegué a la calle, al aire fresco de la noche. No paré hasta estar a varias manzanas del teatro. Me apoyé en una pared, intentando recuperar el aliento, el cuerpo temblando incontrolablemente. No volví esa noche, ni la siguiente. Llamé a mi jefe al día siguiente y le dije que renunciaba. No le di explicaciones. Sabía que no me creería. Las cosas que vi y oí en ese teatro no tienen explicación lógica, y el miedo que sentí, eso sí que era real, más real que cualquier cosa que haya sentido antes. Pensé que al dejar el trabajo todo terminaría, que podría olvidar el velo caído, a Elara y los camerinos malditos. Me equivoqué. Los sueños empezaron. Sueños vívidos, aterradores. Siempre estaba en el teatro. Siempre en el pasillo de los camerinos. Siempre escuchando el susurro de mi nombre. A veces, en el sueño, la puerta del camerino principal se abría del todo. Y veía, no la vi a ella claramente, pero veía una figura. Oscura, retorcida, emanando dolor y rabia.
Me despertaba gritando, cubierto de sudor frío. El miedo de la noche se colaba en el día. Empecé a ver sombras por el rabillo del ojo, incluso cuando estaba en mi apartamento, a plena luz del día. Oía ruidos. Golpes suaves en las paredes de mi salón, justo como en el teatro. Susurros que parecían venir de detrás de la puerta de mi dormitorio. El ara no me había dejado ir. Fui a ver a un médico. Le conté todo. Me miró como si estuviera loco, me recetó pastillas para la ansiedad y el insomnio. No sirvieron de nada. La presencia se hizo más fuerte. Podía sentirla. Fría, pesada, siempre cerca. Como una sombra que me seguía a todas partes, esperando el momento adecuado. Una noche, estaba en la cocina preparándome un té. Oí un ruido detrás de mí. Me giré. No había nada. Pero el cuchillo que estaba en la encimera se movió. 1 centímetro, quizás 2. ¿No fue el viento? ¿No fue un temblor? Lo vi con mis propios ojos. Algo invisible lo había empujado. Y sabía quién era. El ara. Quería que volviera al teatro. Quería que hiciera algo. No sabía el qué, pero su presencia se volvía más insistente, más agresiva. No podía dormir. No podía comer. La idea de el ara y el teatro me consumía. Sentía que me estaba volviendo loco de verdad, no solo paranoico. Una mañana, me desperté en el suelo de mi salón. No recordaba haberme dormido ahí. Junto a mí, había un pequeño objeto. Una horquilla vieja, oxidada. La reconocí al instante. La había visto en el tocador del camerino principal, entre el polvo y los restos de maquillaje viejo. ¿Cómo había llegado hasta mi apartamento? Fue la señal. El ara no solo quería que volviera, me estaba mostrando que podía entrar en mi vida, en mi casa, que no estaba a salvo en ningún sitio. Supe que tenía que volver, tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera en ese teatro, o me destruiría poco a poco, sin poder escapar. Volví al velo caído una noche, la misma noche que solía trabajar. Las puertas estaban cerradas, por supuesto, pero encontré una ventana lateral que no estaba bien asegurada. Me colé dentro. El aire estaba aún más frío y pesado que antes. El silencio era ensordecedor, pero sentía la presencia de el ara por todas partes, observándome. Fui directo al pasillo de los camerinos. Mi linterna cortaba la oscuridad, haciendo bailar las sombras. Cada paso resonaba en el silencio. Llegué a la puerta del camerino principal. Estaba entreabierta. La luz de mi linterna se coló por la rendija y vi el interior. Estaba igual que la última vez que lo vi. Pero el aire que salía de dentro era ese frío helado, ese olor a podredumbre y sangre. Y el susurro. Volvió a sonar mi nombre, más claro esta vez, invitándome a entrar. Tragué saliva, el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía que hacerlo. Empujé la puerta y entré en el camerino principal. La oscuridad me engulló. Apunté con la linterna por todas partes. Telarañas, polvo, trajes viejos colgados en la pared, el tocador con el espejo roto. Todo estaba como recordaba. Pero la sensación de no estar solo era abrumadora. Podía sentir la presencia de el ara a mi espalda, a mi lado, en cada rincón de la habitación. Me giré de repente apuntando con la linterna a un rincón oscuro. Y la vi. O vi algo. Una forma. Una silueta apenas perceptible en la oscuridad, justo al lado del tocador. No tenía detalles. Era como si estuviera hecha de sombras y frío, pero sentí su mirada sobre mí. Una mirada llena de expectación y un hambre insaciable. El susurro volvió. Esta vez, sonó como si viniera de todas partes a la vez, rebotando en las paredes. No era mi nombre. Eran palabras que no entendía, pero que sentía que me estaban pidiendo algo. Me acerqué despacio a la silueta, con la linterna fija en ella. El frío se intensificó. El olor se hizo insoportable. La silueta no se movió. Solo me esperaba. Cuando estuve a menos de 1 metro, la silueta pareció solidificarse un poco. Pude distinguir la forma de una mujer,
vestida con algo que parecía un vestido de época, desgarrado y sucio. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, y entonces la vi. No su cara, no de verdad, pero vi sus ojos. 2 puntos brillantes de un blanco lechoso en la oscuridad, sin pupilas. Y en esos ojos, vi el fuego, vi el pánico, vi la rabia de una muerte injusta, y sentí su desesperación. Desesperación por algo que necesitaba, algo que yo quizás tenía. El susurro se hizo más fuerte, más exigente. Las palabras seguían sin tener sentido, pero el tono era de una súplica desesperada, mezclada con una amenaza velada. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo y la fascinación. La figura se cernía sobre mí, los ojos blancos fijos en los míos. Sentía que me absorbía la vida. Entonces, un ruido. Un portazo fuerte desde el exterior del teatro. La figura se disipó al instante en la oscuridad, como humo. El frío y el olor disminuyeron un poco. El ruido me sacó del trance. Salí corriendo del camerino, del pasillo, del teatro. No miré atrás. No volví a mirar atrás. Han pasado meses. Ya no tengo pesadillas tan a menudo. Ya no veo sombras. Pero sé lo que vi. Y sé que el Ara sigue allí, en ese camerino, esperando. Y a veces, en el silencio de la noche, cuando todo está en calma, me parece oír muy, muy lejos un susurro que suena extrañamente como mi nombre.